Libro de Deuteronomios, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Deuteronomios, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Gloria al Señor. Deuteronomios, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Es Antiguo Testamento, es el quinto libro de la ley. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí está como Jehová me mandó. Señor bendito, en esta mañana pongo mi vida en tus manos y te pido que me guíes por medio de tu Espíritu Santo, que pongas tus palabras en mi mente y en mi corazón y sean de edificación para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema: la evolución de la Biblia. La evolución de la Biblia. Aunque nosotros encontramos en este pasaje que Dios primeramente había escrito los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, pero Moisés, al descender del monte y encontrar que el pueblo se había corrompido, estaban adorando a los becerros de oro, las aventó, las quebró, las hizo pedazos. Entonces Dios le dice: bueno, yo ya hice las primeras, ¿no? Pero como tú las quebraste, pues a ti te toca labrarlas, ¿no? Alisar, es decir, agarrar con barro sincero y tallar bien las piedras, dejar otra vez tapas de piedra, y Dios con su mano escribió los mandamientos. Pero no toda la Biblia de ese entonces o hasta ese entonces estaba escrita en piedra. Aunque si bien es cierto que las primeras escrituras fueron escritas en piedra y posteriormente en tablillas de barro. Para ese entonces, si estábamos en Deuteronomios, quiere decir que ya estaba Génesis, ya estaba Éxodo, ya estaba Levíticos, ya estaba Números, y hasta el capítulo 10, es decir, el 9 de Deuteronomios. Entonces, la ley, o hasta ese momento, estaba escrita en pergaminos, y nada más el decálogo o los 10 mandamientos fueron escritos en piedra, preservados. Los 10 mandamientos prácticamente era el resumen de la ley. Si usted googlea, ¿verdad? Y le pregunta cuántos mandamientos tiene la ley, el Google le va a decir, ¿verdad? 613 mandamientos. Entonces la ley, de la gente que guarda la ley o que vive bajo la ley, no son nada más 10 mandamientos, son 613 mandamientos. Entonces se conoce como la Torá. Fueron entonces escritos en pergaminos. Había también la escritura de papiro, pero no era común en el pueblo,
ya que ellos eran pastores, ya que eran nómadas. Entonces, para preservación de los libros, estos eran pergaminos. Los pergaminos eran pedazos de piel, eran de piel de animales, y estos ya se guardaban en forma de rollo, sí, se guardaban enrollados. Entonces, prácticamente la Biblia, lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron escritos en pergaminos. Encontramos alusiones acerca de instrucciones acerca de los libros en Éxodo 17:14, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, ¿verdad? Le da un mandamiento de que un suceso muy importante fuera escrito en un libro, una de las batallas o las primeras batallas en el desierto. Libro de Éxodo, capítulo 17, verso 14, dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces dice, escribe en un libro. Esta guerra contra Amalek, dijo, bueno, eso que ustedes han vivido hoy, escribe en un libro. ¿Para qué? Para que quede como historia, o que quede para el conocimiento de las próximas generaciones. Ahí mismo en Éxodo 24:7, ahí mismo en el libro de Éxodo, ahora capítulo 24, verso 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces aquí vemos que un libro donde se escribió el pacto, se escribió la ley, el libro que contenía, ¿verdad? Las leyes de Dios, y se estableció un pacto entre Dios y el pueblo. En el libro de Números 5:23, libro de Números capítulo 5, verso 23, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Número 21, verso 14. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Amor. Entonces nos damos cuenta de que en la Biblia hace alusiones a los libros, menciona los libros. Pero encontramos en Salmo 40, verso 7, que hace referencia a la forma de libro. Libro de Salmos, capítulo 40, verso 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí sí, ¿verdad? Encontramos más amplio para la referencia, en el rollo del libro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no le está diciendo
para escribir un libro se necesitaban muchos rollos, varios rollos, ¿no? Entonces, no solamente podía parecer, bueno, hay un libro, ¿no? Hay un libro y solamente necesitamos un rollo, ¿no? En nuestros días se puede, ¿no? Pero en aquellos tiempos tenían que tomar, ¿verdad? La piel de un animal y escribir por dentro y por fuera, es decir, de ambas caras. Entonces tomaban el lienzo, se podía escribir, le daban vuelta, ¿verdad? También escribir, y luego ya lo enrollaban para guardarlo. En el libro de Hebreos, o la carta de Hebreos, hace referencia al Salmo, a esos salmos. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Hebreos cita al salmista. Decimos que es un texto paralelo. Hebreos capítulo 10, en su versículo 7, encontramos: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces encontramos que el autor de Hebreos cita el Salmo que leí, 47. Ahora bien, en el libro del profeta Jeremías encontramos varias referencias, pero vamos al capítulo 36. Jeremías 36, versículo 2, 4 y 6. Dice: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Verso 4. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Verso 6. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca y las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Entonces, en esos tiempos, la palabra de Dios, tanto la ley, los profetas, los salmos, las historias, como son las crónicas, todo, profetas mayores y menores, todo estaba escrito en rollos, en pergaminos, y se guardaban en rollos. Incluso en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando encontramos que Juan dice: si se hubiesen escrito todo lo que Jesús hizo, si se hubiese escrito, no cabería en todo el mundo, ¿verdad? Los libros. ¿Por qué? Porque para escribir un libro se necesitaban muchos pergaminos. Entonces había varios rollos, tenían que agarrar y ordenar, ¿verdad? Los rollos. Entonces necesitaban un pasaje de un libro, tenían que ir, ¿verdad? Y dedicarse a buscar en qué rollo, ¿verdad? Estaba escrito ese pasaje. Ahora, ¿por qué tiene ese rollo? ¿Y a nosotros qué, verdad? Bueno, recuerda el tema, la evolución de la Biblia.
porque quizá más de algunos de ustedes ya encontró una red, ¿verdad?, de que hay quienes que se dedican a atacar la iglesia o a, más que nada, a atacar a las personas débiles en la fe o con poco conocimiento, ¿no? Si ustedes entran a ver videos de National Geographic y observen a los leones, ¿verdad?, cuando van a cazar, observen cuál es la presa que ellos toman, ¿no? O más bien dicho, cuál es el animal que ellos toman como presa. Se van a dar cuenta que va a una manada o a un rebaño y de repente alguno se aparta del rebaño, de la manada, ¿no? Alguno se aparta y ese que se aparta es cuando el león llega y lo caza. ¿Cuál otro, ¿no? Y aparte de los que se apartan, los que son débiles. Entonces, los que son débiles no alcanzan, ¿verdad?, a ir al ritmo de la manada y se quedan. Entonces llega, ¿verdad?, el cazador, los caza y se los come. Ahora, trasladamos usted al mundo espiritual. ¿A quiénes es que el diablo va a cazar? A los que se apartan, a los débiles en la fe, a los que tienen poco conocimiento. Entonces van a encontrar gente, ¿verdad?, que agarran y que van a empezar a condenar el uso de la Biblia digital. Van a decir, ¿verdad?, que es del diablo, van a decir que es pecado, de que forzosamente, ¿verdad?, usted tiene que usar una Biblia de papel. Si no usa Biblia de papel se va al infierno. Entonces, nosotros es necesario que sepamos que la Biblia va evolucionando. Si se hubiese quedado, ¿verdad?, en el tiempo antiguo, o a lo mejor en algunas iglesias, ¿verdad?, tengan la Biblia, ¿verdad?, labrada, o los 10 mandamientos labrados en piedra. Sí lo hay, pero hecho de concreto. Sí lo hay, ¿verdad?, unido en metal. Es placas metálicas, tienen los 10 mandamientos. Y sí los hay en concreto, pero no es lo mismo labrado en piedra que hecho en concreto. Entonces, el que alguien agarra un molde y bate la mezcla, ¿verdad?, y ya nada más lo prueba, es fácil. Y de igual manera, una inversión muy poco. Así que usted va y compra los moldes de usted y con medio bulto de cemento, ¿verdad?, usted hace las tablas en concreto. Pero no es lo mismo. Ahora, unas tablas de piedra labradas y luego grabar, ¿verdad?, los 10 mandamientos, se requeriría una buena inversión y no cualquiera lo tiene. Entonces, de igual manera, imagínense hoy, ¿verdad?, teniendo la Biblia en pergamino. Imagínense que la gente dijera, no, tenemos de ser originales, ¿verdad?, porque tenemos de volver a la senda antigua y tendríamos que tener en ese cuarto, estaría lleno de rollos de piel en el baño. En el día de hoy ya es, ¿verdad?, un poco caro, ¿no? Entonces, más fácil sería decir, bueno, lo agarramos en cartulina, sale más barato. Entonces, pero desde ahí ya no sería el mismo material, ya no sería lo mismo. Desde el momento que lo transcriben en cartulina, ¿verdad?, entonces la Biblia era manuscrito, todo lo que se escribía a pura mano, ¿verdad? Había que copiar la Biblia, ¿verdad?, a mano, tenía que tener un pergamino. Y luego estaban los escribas, los copistas, se dedicaban a copiar los pasajes de la Biblia. De esa manera duplicaban y multiplicaban los libros. Entonces, copiando letra por letra y escritos a mano. Entonces, el día de hoy para nosotros, de manera cómoda, en un solo libro, ¿verdad?, de una sola Biblia tenemos 66 libros. Y de manera práctica agarramos las hojas buscando. Pero en aquellos tiempos tenían que agarrar y entrar, ¿verdad?, al almacén
y ubicar, ¿verdad?, en qué parte están los rollos, ¿verdad?, de tal libro, y luego calcular por ahí, bueno, necesito tal pasaje, entonces voy por acá, ¿verdad? A un libro lo veo, no es ese, y agarro otro, ¿no? Entonces, de acuerdo al orden, pero tenía que tener una bodega especial donde guardar, ¿verdad?, los libros. En el caso, ¿verdad?, del pueblo judío, los sacerdotes se encargaban de guardar los libros, de copiar los libros, de cuidarlos. Ahora bien, ¿por qué hace referencia a decir los rollos del libro? Porque no solamente los libros se guardaban en rollo, entonces había otras cosas, ¿verdad?, que se guardaban en rollo. Pues lo enrollaban y lo guardaban, ¿no? Entonces tenía que ser específico los rollos del libro. ¿Para qué, verdad? Para que supiese de qué estaban hablando. Con el paso, ¿verdad?, de los años, ya después de Cristo, del año 200 al año 400 después de Cristo, se empiezan a formar los libros de códice, que prácticamente es la forma que hoy tenemos de la Biblia. O sea, la Biblia, así en su forma que tenemos, de los 66 libros, se le llama códice. El Nuevo Testamento, como había necesidad de empezar a predicar, ¿verdad?, el Evangelio de Cristo, y obviamente el Nuevo Testamento ya es escrito en griego. ¿Por qué en griego? Porque Grecia había conquistado el mundo. Sí, pero en el momento que llega Jesús, es Roma que está dominando, sí. Roma había conquistado a Grecia, pero antes del imperio romano fue el imperio griego. Y el imperio griego conquistó al mundo con las armas y con la ciencia. Entonces, a excepción, pero dicho, a excepción de las leyes o el derecho, toda la ciencia viene de Grecia. Entonces, el idioma que se hablaba era el griego, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, había necesidad de que se predicase el Evangelio, ¿no? Y empezaron a formar partes del Nuevo Testamento o partes del libro del Nuevo Testamento, empezaron a formarlo en códices, porque era más práctico, incluso para transportarlo, ¿no? Imagínense, usted quiere transportar un libro escrito en rollos, pues va a tener que usar, ¿verdad?, un carro especial, ¿verdad? ¿Para qué, verdad? Para que quepa. Pero en cambio, ¿verdad?, en forma de códice, se mete, ¿verdad?, la mochila y usted lleva su libro y lleva los 66 libros. Entonces fue práctico y empezaron a usar el Nuevo Testamento o parte del Nuevo Testamento en forma de códice, en forma de folleto. ¿Para qué? Para que fuese más práctico de transportar y poder ir y predicar. Incluso, ¿verdad?, para poder ocultarlo, más fácil era usar libros en forma de códice que en forma de rollos. Además, ocupar menos espacio, ¿verdad?, más práctico de buscar los pasajes. Es prácticamente hasta la época de la Reforma Protestante, cuando se estaba ya empezando a surgir la Reforma, es cuando surge la Biblia, ¿verdad?, ya impresa en forma de códice, es decir, la forma actual. En el año 1454 a 1455, con la invención de la imprenta, ya es que se imprime por primera vez la Biblia en la forma, ¿verdad?, prácticamente que la tenemos, y que ya se empieza
a usar el lenguaje, ¿verdad? De Roma, es decir, el latín. Entonces se tiene que es la Biblia Vulgata Latina, la primera Biblia que se imprime en el formato actual, forma de códice. Entonces, la Biblia es incluso hasta hoy día, ¿verdad? La lengua que hablan o el idioma que usan los sacerdotes, ¿verdad? Para estudiar la Biblia. Ahora, ¿por qué Vulgata, verdad? Vulgata Latina. La palabra Vulgata viene de vulgo, el pueblo, ¿no? Incluso de ahí se deriva la palabra vulgata, que quizá haya un poco común, ¿verdad? Pero se escucha, ¿verdad? En algunas expresiones, ¿verdad? Que dicen vulgar. ¿Por qué? Porque viene del vulgo, viene del pueblo. Entonces dijeron, bueno, una Biblia al alcance, ¿verdad? Del pueblo. Se escribe, ¿verdad? Por primera vez. Aunque para ese entonces ya existía, ¿verdad? La Biblia traducida al griego. Es la Biblia Septuaginta, que considera una muy buena traducción, pero muchas Biblias de hoy en día las traducen directamente del hebreo, del arameo y en el Nuevo Testamento del griego. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos, ¿verdad? una muy buena traducción y un muy buen conocimiento. Ahora bien, en nuestros días, con el avance de la ciencia, la Biblia, ¿verdad? Se ha pasado a las computadoras. Unas Biblias, ¿verdad? De forma, si usted lo prefiere, ¿verdad? Escaneadas o fotografiadas, ¿verdad? Es decir, le toman fotos o un escáner a la Biblia y usted tiene la Biblia en un PDF, ¿verdad? O alguien la convierte en texto y usted tiene la Biblia en Word, que prácticamente es casi lo mismo de tener una Biblia impresa, ¿no? Aunque diría más práctico para mí una Biblia impresa. Pero de igual manera la gente, ¿verdad? A través de una Biblia digital, la gente puede agarrar, tener un buscador, ¿verdad? Copiar, pegar textos y de alguna manera más práctica. Y se puede usar, ¿verdad? Computadora, una laptop, una tablet, ¿verdad? Un celular. Con el avance de la ciencia, ¿verdad? Vinieron, ¿verdad? Las app, las aplicaciones. Entonces, las Biblias digitales ahora ya son interactivas, de una manera práctica, ¿verdad? Usted no tiene que andar pasando todas las hojas, sino que nada más escribe o busca y le da los pasajes de la Biblia. Muy cómodo, ¿no? O un software bíblico en las computadoras, muy prácticos y muy cómodos. Y es más fácil. De hecho, si usted usa Biblia digital o una aplicación, es bien práctico que usted busque un pasaje, que usted busque un texto o busque usted, ¿verdad? Una palabra. Es muy práctico de usar. Además de lo práctico, es gratuito. Es decir, que usted no tiene que gastar nada. ¿Por qué? Porque casi todos tenemos celular, ¿verdad? Digo, casi todos. A excepción de los niños, ¿verdad? Que no se les da para que no se vayan a agarrar piso. Entonces, de repente le dan los celulares a los niños y empiezan, ¿verdad? A meterse a los juegos y después ya no los puede usted, ya no le pueden quitar el celular porque agarran vicio y están en los juegos. Entonces no es recomendable, ¿verdad? Que le den celulares a los niños. Entonces, a excepción de los niños, de los jóvenes, todos, ¿verdad? Tenemos un celular. Y a excepción también de las personas, ¿verdad? De la tercera edad, que prácticamente no necesitan, o prácticamente no necesitan mucho el
celular más que para hacer una llamada o recibir llamada, ¿no? Pero en su mayoría es prácticamente el celular en primer lugar y la tablet en segundo lugar, ¿no? Que prácticamente una tablet es una tablet, ¿no? Una tableta. Por eso alguien dice, bueno, volvemos a los tiempos antiguos, ¿no? Donde se escribía en los tiempos de antes, se escribía en tablas y hoy en día, ¿verdad?, se usan tablas. Nada más que se inglés, es tabla. Pero usted traduce la palabra tabla y es una tabla, ¿no? Una tableta. Se utilizaba, ¿verdad?, en los tiempos antiguos, en las cuevas, se utilizaba escribir, ¿verdad?, las escrituras en los muros. Y hoy en día la gente publica en sus muros, solamente que son digitales. La gente entra a sus redes sociales y publica, ¿verdad?, en sus muros y dice, bueno, tal información. Se utilizaba símbolos. Hoy en día, de igual manera, se utiliza símbolos. Usted le quiere decir algo que sea contento, le envía una carita o publica usted en su Facebook, ¿no?, una carita y la gente está contenta. Estamos, ¿verdad?, utilizando prácticamente lo mismo, solamente que con tecnología, solamente que utilizando el avance de la ciencia. Quizás una Biblia impresa pueden andar entre unos 300 de ahí en adelante, hasta 2000, 3000, 5000, dependiendo del tamaño y de la calidad, ¿no? Pero usted, teniendo un celular, entra a la Play Store y descarga de manera gratuita la versión de la Biblia que usted quiera. Entonces, es gratis, es cómodo. Solamente que depende de cada uno, ¿verdad?, de que sí esté en la Biblia, no vaya a estar en la iglesia y vayan a estar en el Facebook. Entonces eso ya es responsabilidad de cada persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo vamos a hacer con el celular, ¿verdad? Sí, pero ¿quién está con la Biblia y quién está en el chat, ¿verdad? ¿Quién está en su face? Bueno, eso ya, el que se quiere engañar a sí mismo, ya es su responsabilidad, ¿verdad? Entonces, no vaya usted a culpar, ¿verdad?, a la ciencia en el día del juicio. Señor, es que la ciencia tuvo la culpa, ¿verdad?, porque ya empezaron a ver Biblias digitales y en lugar de ver la Biblia habría otra cosa, ¿no? Ya es cada uno su responsabilidad. Entonces, el avance que nosotros usemos de la ciencia puede ser para bien o para mal. Hay gente que empezó a decir, bueno, es que el celular es malo, ¿no? No, es depende. Es como si usted va al mercado, ¿verdad?, y compra un cuchillo. ¿Para qué puede servir, verdad? Para picar la cebolla, picar el tomate, para preparar, ¿verdad?, los alimentos. Pero también alguien puede usarlo para ir a saltarlo. Pero ya es el uso que le quiera dar. O sea, no es que lo hayan inventado para eso, ¿no?, a excepción de las armas de fuego. Pero fueron inventados para un uso. Que se le puede dar otro uso es responsabilidad de cada uno. Ahora también tenemos, ¿verdad?, otro avance muy grande de la ciencia, pues parte de los celulares, aparte de las aplicaciones que tenemos. Y que, por cierto, ¿verdad?, digo, el que la quiera utilizar es muy bueno. Tiene las ventajas, hay aplicaciones que tienen unas ventajas muy grandes, de que usted puede tener las versiones que usted quiera en su celular. Entonces, Biblia impresa, si quisiera tener, por decir, unas 5 versiones, ¿no? Quiero tener la Reina Valera, quiero tener la Dios Salvador, la nueva versión internacional, el lenguaje sencillo, la Biblia de Jerusalén, la nueva traducción viviente, quiero tener Biblia de los testigos, quiero tener Biblia de Jubileo. Si yo quisiera tener 4
varias versiones impresas, tendría que tener aquí un montón de libros. Tenía que tener una mesa aquí, ¿verdad?, para ir y buscar. En cambio, en la Biblia digital no ocupa espacio. O sea, no le va a ocupar espacio físico, ¿verdad?, en su celular. Es decir, si usted anda una Biblia, su celular pesa lo mismo y mide lo mismo. Si usted anda, ¿verdad?, 100 Biblias en su celular, el celular mide lo mismo y pesa lo mismo. Bueno, me ocupa un poquito de memoria, ¿no? Pero para los celulares de hoy, que tienen, ¿verdad?, hasta 2 gigas de memoria, ocupar para unos 20 megas es insignificante. Entonces, hay ventajas, ¿no? Hay ventajas que usted puede andar la Biblia en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? Porque nadie deja el celular. Entonces, nadie deja el celular. A donde quiera, ahí vamos con el celular. Entonces, puede aprovechar, ¿verdad?, de estudiar la Biblia en el celular. Pero ya depende de cada uno. Veía, ¿verdad?, en las redes, y nada más he visto una aplicación, ¿verdad?, que es muy interactiva. De hecho, sí la están vendiendo, ¿verdad? Parece que son los de la iglesia Padre Supremo. Entonces, ellos están, como ya sacaron un software bíblico, ¿verdad?, muy completo. Podemos decir una Biblia de estudio, ¿no? Pero no tardará mucho en que de igual manera empiecen a subir Biblias, ¿verdad?, interactivas de manera gratuita, utilizando la IA, utilizando la inteligencia artificial. Entonces, de igual manera, habrá gente que va a condenar la inteligencia artificial. Es un programa. Es un programa que interactúa, ¿verdad?, con la persona. Es un software, ¿verdad?, no tiene vida propia, no tiene espíritu, ¿verdad? Es un montón de códigos. Es un programa, ¿verdad? Son instrucciones en un lenguaje y es un programa que interactúa con la persona, que facilita mucho. Entonces, el mundo está avanzando, utilizando, ¿verdad?, la ciencia. La delincuencia, ¿verdad?, está aprovechando la ciencia para extorsionar, ¿verdad?, para defraudar. Y por ello es que hay mucho robo, ¿verdad?, aparte de los asaltos, ¿verdad?, armados en las calles. Entonces están los robos digitales. Pues, ¿por qué? Por el avance de la ciencia. Está la inteligencia artificial para hacer videos, para hacer fotos, para hacer canciones, ¿verdad? Entonces ya la gente va, graba su voz, ya le pone, ¿verdad?, la letra y dice, bueno, hazme esa canción, ¿verdad?, y se lo hace. Entonces nosotros, si queremos, ¿verdad?, ir a la actualizándonos, pues lo haremos, ¿verdad? Y la gente que decida, ¿verdad?, quedarse estancado lo va a hacer. Hay una religión judía que se quedó estancada, ¿verdad? Se quedó por ahí como en el 1500, ¿verdad?, 1800. No sé si han visto, ¿verdad?, en las redes o en películas, ¿verdad?, los Amish. Es una religión judía, pero que se quedó en el pasado. No utilizan celulares, no usan luz eléctrica, no usan gas, no usan vehículos. Para su transporte, ¿verdad?, usan todavía carruajes. Se mueven en carruajes, no usan la tecnología, no usan televisión. Su vestimenta, ¿verdad?, está en el pasado. Y usted habla algo, ¿verdad?, que se quiere quedar en el pasado, de religión que quiere quedarse en el pasado, se queda. Ya existe uno y pueden hacerle compañía. Entonces, decisión. Pero
el uso de la tecnología nos ayuda, ¿verdad? Nos facilita las cosas. Así como transportar, ¿verdad? O tener la Biblia con sus 66 libros fue más cómodo que transportar o copiar los rollos para predicar. De igual manera, el tener la Biblia digital en una sola pantalla, 5, 6, 7, 8, 10 versiones al mismo tiempo, es, ¿verdad? Práctico para estudiar. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Porque uno abre la Biblia y busca uno, ¿verdad? Se llama, ¿verdad? Biblia paralela. Entonces, en la Biblia paralela usted abre un versículo en una versión, ¿verdad? En otra versión, en otra versión, en otra versión. Usted lee el mismo versículo en todas las versiones y le va a ayudar a entender mejor un pasaje. Y son, ¿verdad? Son gratuitos. Entonces, con la inteligencia artificial, usted le puede dar instrucciones, ¿verdad? Ahí, dice, bueno, dame este texto, este pasaje de la Biblia o esta cita bíblica, dámela en 5 traducciones. Y pantallazo le va a entregar el texto bíblico, se lo va a entregar en varias traducciones. Y si usted le dice en qué traducciones quiere, se lo entrega. Entonces, ¿por qué? Pues es el avance de la ciencia. O sea, no es espiritual, ¿verdad? Es ciencia. Y el que quiera, ¿verdad?, utilizarlo, hágalo. Si no tiene para comprarse una Biblia o no quiere usar Biblia impresa por alguna razón y quiere usar para su celular o quiere tener una tablet, hágalo. Hágalo y nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque si le pedimos, ¿verdad?, este texto bíblico o esta cita, ¿verdad?, léame en la NBI, ¿verdad?, la persona lo va a poder leer. ¿Sabe qué? Léame este texto en la NTV, ¿verdad? Práctico, lo vamos a tener. Entonces, nos va a ayudar mucho a estudiar la Biblia, a aprender. Y de igual manera, ¿verdad?, si en un momento determinado tenemos dudas de una palabra, en automático, ¿verdad?, abrimos el diccionario y ahí mismo tenemos los diccionarios. Ahí mismo tenemos, ¿verdad?, las historias. Entonces, más práctico y más cómodo y sobre todo, ¿verdad?, gratuito. Entonces tenemos que ir a la vanguardia, tenemos que utilizar la ciencia, tenemos que actualizar. Les digo, ¿verdad?, si usted lee que es pecado y para usted es pecado, no lo haga. Entonces, si dice, no, es que para mí sí es pecado usar celular, no lo use. No lo use y tómelo con alguien que lo puede usar. Y si quiere seguir usando la Biblia impresa, haga. Pero el que quiere usar Biblia digital, de igual manera, ¿verdad?, úsenlo. Mayormente, ¿verdad?, la juventud que va en tecnología nos gana, ¿verdad? Mientras que nosotros andamos investigando cómo hacer las cosas o por qué, los jóvenes ya se lo saben al derecho y al revés. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque la tecnología es más práctica, ¿verdad?, para los jóvenes y para los niños. Así que concluyo con eso. Tenemos las herramientas a nuestra disposición, tenemos, ¿verdad?, la ciencia a nuestro alcance y depende el uso que cada uno le va a dar. Depende de usted si va a utilizar una Biblia digital o va a estar en las redes en el culto. Depende de usted lo que vaya a hacer. Con eso de que existen las micas de privacidad, no, pues, ¿verdad?, ahí sí, ni porque esté de al lado queriendo ver, no va a saber lo que está viendo. Entonces, con las micas de privacidad, está en el Face y el que está al lado, a ver qué pasaje, ¿verdad? Hermano, déjenme ver su Biblia, ¿verdad?, para ver qué pasaje, no va a ver nada, ¿verdad? Entonces, depende de cada persona si le va a dar un uso bueno o le va a dar un uso malo. ¿Por qué, verdad? Porque desde un principio así lo dejó Dios
el libre albedrío, que dijo, ese es el camino del bien, ese es el mal, que dice, bueno, Jesús dijo, hay una puerta angosta, hay una puerta ancha, y dijo que esfuerce por entrar en la puerta angosta, ¿no? ¿Para qué? Para que cada uno elija libremente obedecer o no obedecer. Póngase de pie y medite usted en su corazón. Y de igual manera, lo que usted lea, ¿verdad?, en las redes sociales, si usted le hace caso, pues hágale caso, ¿verdad? Si le va mal, pues ahí le usted aquí la reclama, ¿no? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque si le dan, ¿verdad?, un consejo errado, si le debilitan la fe, ya es su decisión. Pero tenemos, ¿verdad?, el poder de elegir libremente obedecer o no obedecer. Padre, te doy gracias por esa palabra y te pido, Señor, que quede grabada en cada mente y en cada corazón y sirva, Señor, para crecimiento espiritual, que sirva para edificación y no para destrucción. Gracias, Padre, por el conocimiento. Gracias, Señor, por la ciencia que el pueblo cristiano también, Señor, hace uso de ella, ya que también, Señor, hacemos uso de computadoras, de celulares, de tabletas, hacemos uso, Señor, del avance de la ciencia pone a nuestro alcance. Y también, Señor, porque de manera gratuita se pueden adquirir las versiones que uno desee de la Biblia y sin gastar nada, Señor. Gracias, Padre, por ese avance y por esa provisión, Señor, que das a tu pueblo. Bendice, Señor, a los hermanos de ciencia, a los cristianos, Señor, que suben gratuitamente, Señor, en las Biblias digitales a las redes, o el material, Señor, el material bíblico de manera gratuita, o también, Señor, con un costo no gravoso para tu pueblo. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te pido, Señor amado, que tu palabra sea de edificación a tu iglesia. Pongo, Padre, en tus manos la vida de cada hermano, cada hermana, Señor, que a través del Espíritu Santo bendice, Señor, la vida de ellos. Gracias te doy, Padre.